El paso 3 es la autoimagen. Estos conceptos sé que pueden ser muy complicados de entender y raros que nunca has escuchado para algunos de vosotros, pero igualmente tienes que saber que estos son los conceptos que de verdad van a hacer un cambio en que tengas confianza y en que juegues bien. Y por eso te los explico. Y te lo digo yo, que tengo mucha experiencia en este problema y sé de verdad lo que funciona y lo que no. Aunque sea algún concepto que a lo mejor no es tu caso, pero para los que sea el caso que os cuesta entender esto, miraros el vídeo todo lo que haga falta, tirarlo para atrás todo lo que haga falta, leer los libros que voy a recomendar para cada apartado, como os he recomendado antes, el libro del juego interior del tenis. Todo lo que haga falta, profundizar en estos temas, todo lo que haga falta, porque esto, os digo por experiencia, que es lo que tenéis que saber y entender y aplicar para mejorar esto. La autoimagen es básicamente la imagen que tú tienes de ti mismo, subconscientemente. Es decir, muchas veces puede ser que no te des cuenta de esto, pero esto será así. Todas las creencias que tengas sobre quién eres, y en este caso, sobre quién eres en general, pero sobre quién eres en el baloncesto, como jugador de baloncesto. Básicamente, esto importa porque básicamente esto resume todo el problema que estás teniendo. Si tu autoimagen es la de un jugador mediocre, que no es capaz de jugar bien en los partidos, por mucho que tú entrenes por un lado y mejores un montón tu juego y en los entrenos mejores un montón y te notas que cada vez eres mejor jugador, igualmente, si tu autoimagen es que en los partidos no vas a jugar bien, o sea, tú no juegas bien, esa es tu autoimagen, por lo que sea, que ahora hablaremos de dónde viene esto y cómo cambiarlo. Si tu autoimagen es esa, por mucho que tu juego como tal en los entrenos y tu habilidad mejore, en los partidos, como tu autoimagen es esa, nunca vas a jugar al nivel que tienes realmente porque vas a limitarte a esa autoimagen. Para ponerte un ejemplo, por ejemplo, de que entiendas más fácilmente, que no sea de baloncesto, imagínate que una persona es súper atractiva y pues es una persona muy atractiva que podría ligar todo lo que quisiese. Pero igualmente su autoimagen, por traumas que tiene de que cuando era pequeño, imagínate que esa persona de pequeño pues estaba gorda y era mucho más fea que ahora y era un niño que se reían de él por su físico o sus padres, yo que sé, se reían de él, que no tiene una experiencia de pequeño de ser atractivo y de tener confianza en sí mismo en el aspecto de ligar y tal. Pues cuando sea grande, aunque sea ahora una persona súper atractiva que entrena y está muy fuerte, que tiene un aspecto muy atractivo y que podría ligar lo que sea, aunque él sea súper atractivo, como su autoimagen, por culpa de su infancia, es de una persona que ni de coña puede ligar, de una persona que no tiene confianza ligando y que no simplemente no puede, nunca va a ligar, aunque él sea físicamente lo que tú ves con tus ojos objetivamente, sea una persona que debería ligar un montón, igual que te estoy hablando del jugador que seguramente seas tú, que su juego es un jugador que debería ser el mejor de su equipo o jugar muy bien o lo que sea. Igualmente, como la autoimagen de este chico o de esta persona, de que sea, es de una persona muy poco atractiva, que se ríen de él y que ni de coña puede ligar, nunca va a ligar, aunque lo que tú ves objetivamente es una persona súper atractiva. Pues en el baloncesto es exactamente lo mismo, aunque tu juego sea increíble, si tu autoimagen subconsciente es de un jugador que nunca juega bien, que no se merece jugar bien ni meter puntos y que no sabe meter puntos, por ejemplo, nunca vas a jugar a tu nivel ni vas a meter puntos. Porque en los partidos es como que tú actúas por instinto. En los partidos que hay más nervios, más tensión, que todo pasa muy rápido, tu cabeza actúa subconscientemente. Tu cabeza se va al más primitivo y ahí es cuando aparece más fuertemente, con más potencia, esta autoimagen. Tu cabeza se va directamente a esa autoimagen y tú actúas con esa autoimagen. Por ejemplo, muchos jugadores de la NBA tienen una autoimagen increíble porque desde pequeños, por su genética increíble y que desde pequeños han sido, algunos no, pero muchos han sido ya siempre los mejores de su equipo, desde pequeños han creado, que de pequeños es cuando creas esta autoimagen naturalmente, luego la puedes cambiar, que ahora hablaremos de eso, pero cuando la creas sí o sí es de pequeño, de los 0 a los 7 años. Desde pequeños ellos tienen una autoimagen que es increíble, el mejor de su equipo, y eso les hace ser, pues tener una confianza pues como nadie, pues como tiene por ejemplo Anthony Edwards. Tú lo ves y él tiene una confianza extrema y que aunque haya metido 3 de 15 tiros, él sigue jugando con una confianza pues que está dentro de sí ser así. Esto básicamente es porque su autoimagen es la de un jugador buenísimo y la del mejor jugador en todo sitio donde vaya a jugar. Por lo tanto, él, cuando va mejorando su juego, su autoimagen le acompaña y le deja jugar a ese nivel. Su único problema es mejorar su juego para poder subir su potencial. Pero su autoimagen, que es lo que le pone un límite o le pone pues un potencial más alto, es decir, la autoimagen o te puede limitar o te puede poner un potencial altísimo, a él le pone un potencial altísimo.
Porque al tener confianza, pues obviamente juegas mucho mejor. Incluso puedes jugar mejor de lo que eres, solamente por tener una confianza extrema. Pero a su vez, si eres muy muy bueno pero no tienes confianza, vas a jugar mucho peor de lo que eres. Es decir, tú tienes que sí o sí trabajar en tu juego para ir subiendo tu nivel. Pero la vara que va a medir cómo juegues independientemente de tu nivel y que te puede hacer jugar mucho mejor de tu nivel o mucho peor de tu nivel, es esa autoimagen que definirá la confianza que tienes en ti mismo. Igual que te decía, con ese chico que era muy atractivo y tal. Te lo repito porque quiero que me entiendas de verdad porque sé que son conceptos bastante complicados. Ese chico súper atractivo objetivamente, es decir, el físico, por tener una confianza muy muy baja por su infancia y por los traumas y experiencias que tiene en ese aspecto de su vida, nunca va a ligar porque ni siquiera lo va a intentar y si lo intenta va a ir con muy poca confianza. Y un chico a lo mejor que sea mucho menos atractivo, si desde de pequeño era súper atractivo y tiene una autoimagen de ser alguien que tiene muy fácil ligar y que todo el mundo quiere ir con él, o todo, yo que sé, las chicas o da igual, lo que sea, su autoimagen es de una persona que tiene muy fácil ligar o lo que sea socialmente, pues él, aunque a lo mejor ahora de grande no sea tan atractivo físicamente, objetivamente, solo por ser tan confiado en sí mismo va a ligar más que lo que se correspondería con su físico solo por esa autoimagen y tener tanta confianza. ¿Ves cómo se correlaciona esto? Y luego lo pones en el baloncesto y es lo mismo. Hay un libro maravilloso que se llama Psicocibernética y habla justamente de esto, de cómo tu autoimagen te afecta en toda tu vida y esas creencias que puedes tener que pueden ser verdad, pueden ser falsas y lo que tenemos que evitar es que esas creencias falsas que no son verdad nos afecten y cómo solucionarlo. Y también te lo recomiendo muchísimo, este sí lo tengo yo en castellano y lo puedes encontrar en Amazon o en cualquier sitio. El problema principal que te tienes que centrar es estas creencias falsas, es decir, creencias que aunque no te des cuenta si no profundizas tienes sobre ti mismo que no tienen sentido con la realidad. Como ese chico que es súper atractivo, pero su creencia es la de que no es atractivo. No tiene ningún sentido. Pero como él cree eso, su realidad se transforma en esa. Como él cree que no es atractivo, no puede ligar, aunque pueda de verdad, o sea, potencialmente, por poder, puede perfectamente y debería, respecto a su habilidad en ese campo, que sería tu habilidad en el baloncesto, o en su campo, pues sería su físico y lo atractivo que es. Pero como su mente no lo ve como tal, tiene una creencia que no es verdad, esto le limita tanto que no puede ligar de ninguna forma. Pues a ti te pasa lo mismo. Por habilidad puedes jugar a un nivel muy superior que tus compañeros, o superior, o al nivel que tú sepas que puedes llegar, pero no estás llegando. Pero como tu creencia, que aunque no te des cuenta seguramente, pero te irás dando cuenta y tendrás que trabajar ahora y te enseñaré cómo para quitar estas creencias falsas, como tus creencias falsas te hacen pensar que no eres capaz, simplemente no eres capaz. Aunque sí que seas por habilidad y por cosas objetivas, sí que puedes jugar a ese nivel, tú mismo no te dejas jugar a este nivel. Y el problema es esto, que son cosas subconscientes, profundas de cuando seguramente eras más pequeño, que tienes que trabajar y tienes que hacer un trabajo complicado porque no estamos acostumbrados a hacer este tipo de trabajos psicológicos para quitar estas creencias falsas. Pero solo que en el simple hecho de ser consciente de esto que te estoy explicando, solo esto te va a ayudar muchísimo, solo saber que son creencias falsas que tienes que aprender a quitarte, que no es una cosa que te vaya a pasar siempre, sino que es una cosa que puedes cambiar, solo el hecho de saber esto ya te va a ayudar muchísimo. Hay un experimento súper interesante que juntaba a un grupo de personas que trabajaban en un hotel limpiando. Básicamente, pues típicas personas que limpian las habitaciones de los hoteles. Este grupo lo dividieron en dos. Cogieron a un grupo y no le dijeron nada, simplemente hicieron un seguimiento de algo que te voy a decir ahora, y el otro grupo le dijeron un dato que es real, que es que las personas que trabajan limpiando hoteles, aunque no sea lo primero que te viene a la cabeza, queman muchas calorías cada día, porque es un trabajo físico que tienes que estar, pues no estás haciendo un entreno, pero estás todo el día agachándote, subiendo escaleras, limpiando, no sé qué, haciendo cosas físicas, no estás sentado. Y eso te hace quemar muchas calorías. Pues bien, a este grupo, el grupo B, se lo dijeron y al otro grupo no le dijeron nada. El grupo en general, todas estas personas, ninguna de ellas tenía en mente que su trabajo les hace quemar calorías, pero es la realidad. La realidad es que sí que les hace quemar calorías, pero ellos no lo tenían en mente porque no es un trabajo que tú pienses que vas a hacer algo físico muy intenso y que te vaya a hacer tener un mejor físico o adelgazar o perder calorías en general. Pues bien, este experimento era para demostrar la magnitud de esto que te estoy explicando y el poder que tiene la mente y estas creencias. Y lo que hicieron es seguir las calorías, la quema de calorías diaria de los dos grupos, del grupo que no le dijeron nada y el grupo B, que sí que le dijeron este dato para que fuesen conscientes y sus creencias ahora fuesen diferentes, y hicieron un seguimiento para asegurarse que ninguna persona cambiaba nada en su dieta, ni en su deporte diario, ni nada. Todo era igual y lo único que cambiaba era que esas personas del grupo B sabían este dato. Ya está.
sea, era una cosa simplemente mental, de ser consciente de un dato. Pues bien, las personas del grupo B, de repente, todas empezaron a quemar muchas más calorías, por el simple hecho de que su autoimagen ahora era la de alguien que por su trabajo quema calorías. Es decir, el simple hecho de saber y ser consciente una cosa te hace que esa cosa se manifieste en la realidad, o ya se está manifestando y se manifiesta mucho más, o se empieza a manifestar porque sí, o sea, de repente, que antes no se manifestaba y ahora se manifiesta. Obviamente, estas personas no podían pues simplemente pensar, decirles, engañarles que sí que queman calorías cuando no lo hacen, y esto ya es más complicado, pero realmente sí que tendría un efecto. Pero este ejemplo que te digo es mucho más fácil de entender. Estas personas ya estaban quemando calorías, igual que las otras, pero el simple hecho de que estas personas sepan y sean conscientes y piensen, hostia, estoy quemando calorías al hacer esto, les hacía quemar muchas más calorías que a las otras personas que no sabían nada de esto. Es decir, si tu cuerpo puede quemar más calorías o menos por este simple concepto de tu autoimagen, ¿no crees que te puede afectar en que te pongas más o menos nervioso y juegues mejor? Obviamente sí. También a lo mejor conoces a esa típica persona que estudia y estudia y estudia y igualmente pues se piensa, por lo que sea, se dice a sí mismo, siempre dice, matemáticas se me da fatal, es imposible que las apruebe, y estudia un montón, igualmente cuando llega al examen, ¡pam!, se pone nervioso, se bloquea y no aprueba. Esto es simplemente culpa de su autoimagen. Su autoimagen es de que no va a aprobar, de que es una persona incapaz en las matemáticas. Y esto puede venir de que un profesor, un día, cuando tenía 5 años, hizo un examen mal, porque a lo mejor no estudió o lo que fuese, y le dijo que se le daba mal. Y a partir de ahí ya lo asimiló como que era cierto y toda su vida se va a pensar que se le da mal cuando no es que realmente tenga ninguna limitación mental ni nada objetivo que no pueda cambiar. Es que simplemente un pensamiento que es falso, porque no es objetivo, que no lo pueda cambiar, sino que es así por su pensamiento y ya está, le afecta y le hace ser malo en eso que no tiene por qué ser malo. Bien, ahora, ¿cómo tienes que aplicar esto al baloncesto? Para tú poder jugar con ese nivel que te mereces, no vas a jugar mejor de lo que eres físicamente y objetivamente, pero tampoco tienes por qué jugar peor de lo que eres físicamente y objetivamente como te está pasando ahora. Para igualar esos dos niveles, y a partir de ahí lo que tienes que hacer es simplemente seguir entrenando y mejorando para seguir mejorando tu nivel, tienes que hacer que tu autoimagen, tienes que conseguir una autoimagen realmente lógica y normal, pero que ahora mismo la tienes, pues, ilógicamente por debajo. No te estoy diciendo que tengas que tener una autoimagen que no te mereces, porque eso no va a funcionar, pero tienes que aprender a hacer que tu cerebro no tenga una imagen que no te mereces para mal y tengas una imagen justa con la realidad. Pero la mayoría de veces la realidad nos pensamos que es mucho peor de lo que realmente es. Y ahora, ¿cómo tienes que cambiar tu autoimagen? Bien, ahora tendrás que entender de dónde viene esta autoimagen, para que puedas entender bien cómo luego cambiarla, que es el siguiente paso que haremos. Tu autoimagen viene de tus experiencias. No se forma porque sí, sino que se forma por experiencias, pero que tus experiencias no son en tu cabeza objetivas y realmente tal y como son, sino que tus experiencias, como tú las entiendes, es subjetivo. Es decir, tú puedes tener, pues lo que te decía antes, un examen de matemáticas que lo apruebas, o sea, lo suspendes, perdón, porque no has estudiado y ya está, pero no es que tengas ninguna limitación mental, y que tú mismo o un profesor o tus padres o quien sea, pues sin saber lo que eso provocará en ti en el futuro, te digan que se te da mal las matemáticas, tú, por lo que sea, asimiles que eso es cierto y que se te dan mal las matemáticas, y una cosa que es falsa, que no es que se te den mal las matemáticas, sino que por lo que sea has sido un vago que no has estudiado y ya está, pero no tienes ninguna limitación mental, por tú creerte que tienes una limitación mental, aunque no sea verdad, harás que se convierta en la realidad hasta que no te des cuenta de que eso es mentira, que no tienes ninguna limitación mental. Todos tenemos un montón de limitaciones de este tipo desde que somos pequeños. Cuando somos pequeños, a no ser que tengas pues unos padres que estén súper educados y sepan un montón de estos temas y te den una educación increíblemente buena en este apartado, vas a tener un montón de limitaciones que no tienen ningún sentido, o al menos no tienen ningún sentido ahora, pero que no te das cuenta, no las trabajas y no trabajas en quitarlas y te limitan pues hasta ahora, porque ahora a partir de esto lo empiezas a trabajar, o hay gente que no se da cuenta nunca y le limitan toda la vida. Y realmente es la mayoría de gente, que es lo más triste. Muy bien, Andreu, ahora entiendo el problema y de dónde viene este problema y estas limitaciones. Pero, ¿cómo coño lo soluciono? Bien, esto seguramente es lo que te estás preguntando. Estás esperando a que te diga cómo solucionar esto. Y esto es lo que voy a explicarte ahora. Es el siguiente paso. Cómo cambiar tu autoimagen. Igual que tu cerebro está creando una realidad falsa por pensamientos y creencias falsas que no se relacionan, no tienen sentido con la realidad y que no deberías tener porque no solo no tienen sentido, por lo tanto no tiene ningún sentido que los creas,
sino que además te están haciendo un daño, te están limitando, también tú puedes crear una realidad falsa que te ayude. Pero antes de hablar de esto, lo primero que tienes que hacer, antes de hacer algo que te mejore, que te ayude, es desprenderte, quitar eso que te está limitando. Eso es tus creencias falsas. Y tendrás que analizar cosas que te pueden hacer tener estas creencias falsas, como el ejemplo que te decía. Imagínate que eres ese chico que te decía que es súper atractivo, pero no tiene ninguna confianza a la hora de ligar o lo que sea, o socialmente, no tiene por qué ser ligar, pero puede ser relacionarse con la gente socialmente, de ir a hablar con alguien, incluso gente que conoce, o a lo mejor tiene mucha vergüenza de quitarse la camiseta aunque tenga un físico increíble. Pues ese chico podría pensar, vale, muy bien, ¿por qué me está pasando esto? Recordar su vida, recordar que estaba gordo de pequeño, que le daba vergüenza quitarse la camiseta porque estaba gordo, ver todas esas cosas, pero ver que ahora no se atribuyen a la realidad, que ahora no está gordo y de hecho está todo lo contrario, tiene muy buen físico, por lo tanto no tiene ningún sentido tener esa creencia falsa y tiene que eliminarla, tiene que sustituirla por la creencia de que tiene un físico muy bueno y que tiene que tener confianza en sí mismo en ese aspecto, porque es la realidad, es lo que tiene sentido. Esto será un trabajo que tendrás que hacer y no será fácil, será un poco complicado, porque una creencia que tienes desde hace, ponte que tienes 18 años, pues es que desde hace a lo mejor, no sé, o 18 o 16 o 15 años, da igual, pues tendrás que trabajar y recordarte constantemente hasta que se te acabe pasando esto, que tienes que olvidarte de esta creencia, que será lo primero que te vendrá a la cabeza. Por ejemplo, pues este chico, cuando quiera ir a hablar de una chica o a un amigo o lo que sea, a lo mejor le da vergüenza, o a lo mejor cuando, yo que sé, vaya a la piscina le da vergüenza quitarse la camiseta, pues en ese momento tendrá que hacer un trabajo de recordarse, vale, esto no tiene ningún sentido, tengo un físico muy bueno y me viene esto por lo que era cuando era pequeño, que estaba gordo, y ahí sí que tiene sentido, y lo que tenía que hacer ahí es trabajar en cambiar mi físico, pero esto ya lo he hecho. Por lo tanto, ahora no tiene ningún sentido que tenga esta creencia falsa. Esta creencia falsa, a tomar por culo. Y eso es lo que tiene que hacer ese chico. Pues tú tienes que hacer lo mismo una y otra vez hasta que lo asimiles del todo con tus limitaciones en el baloncesto. Pero hay otra forma también, tienes que combinar las dos para cambiar esto, que es la visualización. La visualización es básicamente engañar, entre comillas, a tu cerebro. Si tú te imaginas una cosa que te dé mucho miedo, por ejemplo, te pongo en mi caso, a mí me da mucho miedo el mar, el océano así en medio de la nada, que no veas solo que hay agua, y, por ejemplo, los tiburones también me dan mucho miedo. Es decir, a todo el mundo le dan miedo los tiburones, pero a mí me da más miedo de lo normal. O sea, yo si me imagino solo o veo una peli de tiburones, me da bastante miedo. Obviamente, pues sé controlar mis emociones y no me vuelvo loco, pero me da bastante más miedo del normal. Igual que hay gente que le da miedo las arañas, y a mí me da un miedo normal. No quiero que tenga tener una araña al lado, pero si la veo en la tele, me da igual. Pues a esto me refiero. Yo si me imagino a un tiburón que me viene a comer, aquí en mi casa es imposible que me venga a atacar ningún tiburón. Pero solo imaginándomelo, ya mi cuerpo está incómodo, como que tengo no una reacción igual de intensa que la que tendría en la realidad teniendo a un tiburón realmente viniéndome a atacar, pero tengo miedo y no debería tenerlo según la realidad porque estoy en mi casa y es imposible que un tiburón salga del mar, venga aquí, suba al ascensor, me pique la puerta y me ataque, obviamente. Pero esto qué quiere decir, que mi mente no sabe diferenciar del todo entre la realidad y la imaginación. Si tú te imaginas otra experiencia, por ejemplo, una experiencia que te dé pues más paz, más tranquilidad o una emoción positiva, como yo que sé, darle un abrazo a tu madre, y tú te lo imaginas vividamente y te lo puedes imaginar, visualizar bien, te sentirás mejor. Y no le estás dando ningún abrazo a nadie, pero tu cabeza no distingue del todo la realidad de lo falso. Sí que la distingue un poco, porque no será una emoción tan intensa, pero cuanto más sepas visualizar más vividamente, más intensa será esa emoción y más podrás engañar a tu cerebro. ¿Y para qué quieres engañar a tu cerebro? Bien, quieres engañar a tu cerebro para crear una falsa, entre comillas, porque no es falsa, pero una confianza en ti mismo, en este caso, en el que no la tienes cuando deberías tenerla. ¿Cómo? Imaginándote teniendo situaciones que es la que quieres tener. En el caso nuestro, pues imaginándote jugando bien los partidos, jugando como deberías jugar, calentando, sintiéndote súper confiado y sabiendo que vas a jugar de puta madre. Al final del partido, yo que sé, yéndole a dar un abrazo a tu madre y estando súper contento, o a quien le quieres dar un abrazo, de que has jugado súper bien. Solo imaginarte esto le va a hacer a tu cerebro que se piense que es la realidad. Y una vez que lo hagas, no va a crear mucho impacto. Pero cuando lo hagas cada día, a lo mejor pues estés 5 minutos al día, no hace falta que sea una cosa exagerada, imaginándote, visualizando eso que es lo que quieres conseguir, tu cerebro
será como si tuviese la experiencia real de hacerlo. Y tú, como creas confianza en ti mismo, es con las experiencias, igual que como creas los pensamientos limitantes. La experiencia de ser gordo le causaba a ese niño, que ahora es un adulto, tener confianza, o sea, no tener confianza en su físico y socialmente. Es por una experiencia. Si ese niño hubiese estado pues, delgado y con un físico que la gente no se riese de él, no le causaría una experiencia de no tener confianza social. Es por la experiencia que tuvo de estar gordo. Pasa que, como te he dicho, ahora no tiene ningún sentido y ya te lo he explicado todo eso antes. Pero ahora tú lo que quieres hacer es tener experiencias que te causen una confianza. En este caso, la de jugar bien en los partidos. Pero como ahora mismo no lo puedes hacer porque en todos los partidos te pones nervioso y no lo haces, y es imposible, entre comillas, para ti, quieres tener esta experiencia en tu cerebro para que tu cerebro se piense que la estás teniendo en la realidad y se acostumbre a eso, y eso es lo que te va a causar la confianza. Esto te puede sonar bastante complicado de entender, y lo entiendo, pero esto es real, esto es científicamente probado y no es ninguna invención de nada mágica, esto son cosas científicas. El cerebro no distingue de la realidad de la imaginación. Si tú cada día visualizas algo, no significa que vayas a traer 1.000.000 de euros por solo visualizarte con 1.000.000 de euros, pero sí que significa que tu cerebro se va a acostumbrar a eso. Y cuando tengas que hacer algo que requiera de tener confianza en ti mismo de que puedes conseguir ese 1.000.000 de euros, vas a tener confianza. Igualmente, obviamente, tendrás que hacer todo lo que necesites para conseguir ese 1.000.000 de euros. En este caso, jugar bien. Pero si tú trabajas y tienes el nivel para jugar bien, cuando lo único que te limite sea la confianza de que lo puedes hacer, si tú te acostumbras a ver en tu mente que lo puedes hacer, vas a tener confianza en que lo puedes hacer, que es lo que quieres conseguir viendo este vídeo. Es lo mismo que si tú cada día que tienes un examen de matemáticas sacas un 10 o no has sacado nunca menos de un 9, ponte. Pues tú el siguiente examen de matemáticas que tengas, como tienes la experiencia de sacar un 9 mínimo en todo y muchos 10, lo que tú quieras, sacar muy buena nota, el siguiente examen vas a ir con la confianza de que vas a sacar buena nota porque es lo que estás acostumbrado a hacer. A lo mejor en castellano, ponte, o en cualquier asignatura diferente, se te da peor y no tienes esa confianza porque tu experiencia es diferente y es peor. Pero en matemáticas tu experiencia es esa. Pues tú estás creando esa experiencia en los partidos de básquet de manera ficticia. Y esto es súper poderoso. Te repito, no vas a poder jugar bien si no te lo mereces en cuanto a que tienes la habilidad real, porque entrenas y mejoras tu juego. Esto no es una magia que solo haciendo esto vas a mejorar. No. Pero en el caso que te pasa a ti, que tu confianza, o sea, una cosa mental, que no tiene nada que ver con lo bueno que sea realmente, sino que con la confianza que tienes, te limita, esto te va a permitir que te dejes de limitar y que crees esa confianza que necesitas cuando es este caso en el que solo es una cosa mental, de una manera, entre comillas, ficticia. Pero esto solo funciona cuando tiene sentido con la realidad. Igual que el chaval que tiene muy buen físico y si hace esto, si se imagina teniendo pues relaciones sociales de manera cómoda y fluida, teniendo confianza en sí mismo, como tiene realidad, o sea, tiene relación con la realidad, su cerebro se va a poder dar cuenta de que tiene sentido y lo va a aceptar. Y entonces cada vez su cerebro se va a adaptar más, se va a acostumbrar a sentirse cómodo en situaciones sociales, aunque sea en su cabeza y se lo esté imaginando, pero como tiene sentido y tiene sentido con la realidad, su cerebro lo va a poder aceptar y cada vez va a ser como si fuese la vida real. En la vida real va a empezar a tener más confianza y cada vez va a tener experiencias de verdad con esa confianza y ya llegará un punto que no le haga falta visualizar ni nada, simplemente empezar a tener esa experiencia en la realidad. Pero el primer momento, cuando no tienes esa experiencia en la realidad y no puedes tenerla porque tienes unos pensamientos que te limitan, tienes que empezar a tener esa experiencia de forma creada en tu mente para empezar a adaptar a tu mente y a acostumbrarle a que eso es lo que vives y entonces que tu mente te deje tener esa experiencia en la realidad. ¿Cuál es el ejercicio práctico que vas a hacer? Pues cada día, durante 5 o 10 minutos o el tiempo que quieras, pero mínimo 5 o 10 minutos, todos los días que puedas, cada día, si un día no puedes no pasa nada, pero todo lo que puedas, que de una forma rutinaria y tenerlo como un hábito, te vas a imaginar, te vas a visualizar teniendo no el proceso de lo que quieres hacer, o sea, no tanto las jugadas y todo jugando bien, que sí también, pero no tanto, sino sintiéndote esa confianza, como tienes que visualizar el destino final al que quieres llegar, no el camino que tienes que seguir. Esto es un error que yo he cometido yo mismo y que suele pasar mucho cuando intentas hacer esto. La clave es visualizar ese objetivo que tienes. Pues en tu caso, ¿qué será? Jugar bien. No tienes que visualizar como lo malo que quieres evitar. O sea, no tienes que pensar en lo que quieres evitar, que son las sensaciones malas de sentirte
defraudándote, las sensaciones malas de sentirte defraudándote a ti mismo, o yo que sé, defraudar a tus familiares que saben que trabajas mucho, todos los sentimientos malos que tienes, no tienes que pensar en ellos como si no existiesen, no tienes que pensar en lo que quieres evitar, tienes que solo pensar y solo visualizar lo bueno, porque aunque tú estés pensando en lo malo para evitarlo, si lo que tienes en tu mente es lo malo y te centras en evitar lo malo, vas a atraer, aunque esto pueda sonar ficticio y real, vas a atraer, o sea, tu mente va a visualizar y vas a acostumbrar a tu mente a eso, a lo malo. Tú tienes que solo ver lo bueno, que es pues tú jugando con confianza, jugando bien, los primeros momentos del partido cuando aún no estás jugando, estando tranquilo, sin nervios y con confianza de que vas a jugar bien. Cuando ya se acaba el partido, celebrando con tus compañeros que has ganado y sintiéndote que has jugado súper bien y has ayudado a tu equipo a ganar, que has jugado todo lo bien que puedes y no limitándote. Y además, pues también puedes eso, acostumbrarte, o sea, imaginarte jugando jugada por jugada, jugando bien, metiendo tiros, pero lo más importante no es tanto que te imagines metiendo tiros o haciendo una entrada y jugando bien, sino que te imagines eso, estando totalmente relajado, pues a lo mejor al principio del partido en el calentamiento y al final, con esa sensación que vas a tener cuando llegues a cumplir ese objetivo. Digamos que las jugadas y el partido en sí sería más el proceso que vas a seguir para llegar a ese objetivo, o los entrenamientos y tal. Y el objetivo final, el destino final que tienes es llegar, o sea, es acabar el partido y sentirte que has jugado de puta madre y sentirte en el partido cómodo y con confianza y sentir que no te has limitado a ti mismo, que es lo que te pasa en cada partido ahora. Es como, digamos, para que lo acabes de entender, si tu objetivo es, como te decía antes, hacer 1.000.000 de euros, para que sea un ejemplo fácil, tú no te tienes que imaginar tanto haciendo pues todo lo que te, yo que sé, montando una empresa, montando tu negocio o trabajando en un sitio donde te paguen muy bien, todo el proceso que tienes que hacer para llegar ahí, sino que te tienes que imaginar a ti con ese 1.000.000 de euros, el destino final, para acostumbrar a tu cabeza a mentalizarse de que eso es algo totalmente posible y que lo puedes hacer y que lo vas a hacer, y que no se imagine eso como algo imposible y un sueño, pero que no es posible para ti, porque entonces es cuando te limitarás en el proceso. También a lo mejor te quieres imaginar, pues eso, montando la empresa o, yo que sé, estudiando lo que tengas que estudiar, la carrera que tengas que estudiar y haciéndolo bien para llegar a ese trabajo que quieres llegar. El proceso también puedes imaginarte y visualizarte haciéndolo bien, pero lo que quieres focalizarte, lo que quieres centrarte en la visualización es en el destino final y en contigo consiguiendo eso, pero en ese punto final en el que quieres. Contigo consiguiendo eso que quieres, pero en el destino final. No tanto el proceso que tienes que hacer para llegar ahí. Todo ese proceso lo tienes que hacer en la vida real y por supuesto es importantísimo, incluso más que esto. Y este trabajo mental es simplemente para dejarte de limitar y dejar que todo ese trabajo te dé sus frutos. Por eso no quieres centrarte tanto en ver el proceso, por ejemplo, pues sería en el partido en sí, cada jugada y cómo estás jugando en ese momento con confianza, sino más en el momento final del partido estando completamente satisfecho con cómo has jugado y al principio del partido a lo mejor también estando calentando con completa confianza y sintiéndote que vas a jugar súper bien, porque ese es el destino final que quieres llegar, tener esa confianza. Luego, lo bien que juegues en el partido y tal dependerá de cada partido. Lo importante aquí es que tú, como jugador, tengas mucha confianza y habrá partidos, igual que le pasa a Anthony Edwards, que es seguramente el tío con más confianza del mundo ahora mismo, que juega peor o mejor, pero la confianza siempre la tiene. Y ese es tu objetivo. Tienes que intentar visualizar lo más vívidamente posible, todo. Lo que escuchas, lo que sientes, lo que tocas, lo que ves, todo. Y te irás haciendo mejor poco a poco. Al principio no serás tan bueno porque no estamos acostumbrados a hacer esto, aunque es algo muy importante, y no nos enseña a nadie a hacer esto. Pero cuando vayas haciéndolo poco a poco, cada vez serás más capaz de ir haciéndolo pues más vívidamente. También al principio tendrás pensamientos limitantes. Seguramente en algún momento de este vídeo has pensado que te estoy explicando algo que es falso y que es una pantomima que no te quieres creer, aunque es real. Esos son pensamientos limitantes que tenemos y es normal. Y los tienes que también ir eliminando para poder hacerte mejor y mejor en esto. Pero sobre todo es eso, la experiencia de cada día hacerlo un ratito, 5 o 10 minutos, pero hacerlo cada día. Y te irás haciendo mejor y cuanto más sepas hacerlo vívidamente, que lo veas como si fuese casi la realidad, como cuando tienes un sueño, que no es más que esto, pero automáticamente, sin ser tú consciente de que lo estás haciendo y te crees que es la realidad, otro ejemplo de lo real que es esto, tienes que llegar al punto en que sea casi como un sueño. Entonces tu cerebro lo verá mucho más como la realidad y se lo creerá mucho más.